Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de los temas más fascinantes y a menudo malentendidos de la Biblia, el origen de los pueblos africanos según la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen los diferentes grupos de personas, especialmente los de ascendencia africana, según las Escrituras? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los orígenes de los pueblos africanos y cómo se conecta esto con algunas de las civilizaciones más poderosas y antiguas de la historia? En este video estamos descubriendo la genealogía bíblica de Cus, Mizraim y Fut, explorando su influencia en las primeras civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, y revelando cómo la Biblia enfatiza la unidad y diversidad de toda la humanidad. Esto no se trata solo de la historia antigua, se trata de comprender nuestra historia humana compartida, una historia que nos conecta a todos. Quédate con nosotros mientras recorremos las páginas de la Biblia, arrojando luz sobre cómo estas primeras naciones dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Si tienes curiosidad sobre los orígenes bíblicos de las diferentes razas, o si alguna vez te has cuestionado el significado más profundo detrás de la diversidad de la humanidad, entonces estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video esclarecedor. Valoramos tus opiniones, así que no olvides dejar un comentario abajo y compartir este video con otros que puedan estar interesados en explorar estas profundas verdades. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que inspira e informa. Empecemos y descubramos los orígenes bíblicos de los pueblos africanos y su profundo impacto en la historia. Este es un viaje que no querrás perderte. En nuestro viaje hacia los orígenes bíblicos de la humanidad, comienza con Noé y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hombres, junto con sus familias, fueron los únicos sobrevivientes del gran diluvio que cubrió la tierra. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua, y bendijo a Noé y a sus hijos, instruyéndoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. Este mandato preparó el escenario para la repoblación de la tierra, y de estos 3 hijos surgieron las diferentes naciones y pueblos que conocemos hoy. Sem es tradicionalmente considerado el antepasado de los pueblos semitas, incluidos los hebreos, árabes y asirios. Sus descendientes se enumeran en Génesis capítulo 10, versículos 21 al 31, que incluye figuras notables como Heber, de quien se deriva el término hebreo. La genealogía de Sem es significativa en la narrativa bíblica, ya que lleva a Abraham, Isaac, Jacob y, en última instancia, a Jesucristo. Esta genealogía enfatiza el pacto de Dios con su pueblo escogido, lo cual es central en la historia bíblica. Jafet es considerado el progenitor de muchos pueblos europeos y algunos asiáticos. Sus descendientes se enumeran en Génesis capítulo 10, versículos 2 al 5, que incluyen a los griegos, medos y escitas. Entre otros, la línea de Jafet a menudo se asocia con aquellos que se expandieron hacia las islas de las naciones. Génesis capítulo 10, versículo 5, refiriéndose a las tierras costeras del Mediterráneo y más allá. Esta expansión ilustra el cumplimiento del mandato de Dios de extenderse y poblar la tierra. Cam, el hijo menor, es particularmente significativo para nuestra discusión de hoy, porque sus descendientes están conectados con los pueblos africanos. Cam tuvo 4 hijos: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Génesis capítulo 10, versículo 6. Estos nombres no son solo referencias bíblicas, representan grupos de personas reales y naciones antiguas conocidas en la historia. La genealogía de Cam está asociada con algunas de las civilizaciones más antiguas y poderosas, incluidas Egipto, Mizraim, el reino de Cus y los cananeos. Ahora, comencemos con Cus, el padre de las naciones africanas. Cus, el hijo mayor de Cam, es una figura fundamental en la Biblia, representando la línea que dio origen a algunas de las civilizaciones antiguas más poderosas de África. Cus se asocia a menudo con regiones al sur de Egipto, principalmente el actual Sudán y Etiopía. Los descendientes de Cus eran reconocidos por su piel oscura distintiva, o su rica cultura y su significativa influencia en el mundo antiguo. En la Biblia, el nombre Cus es frecuentemente sinónimo de Etiopía. El término hebreo Cus se refiere directamente a regiones habitadas por personas de ascendencia africana, particularmente áreas a lo largo del río Nilo, como Nubia. La región de Cus era conocida por su riqueza,
fuerza militar y sociedad avanzada, lo que la convertía en un poder significativo en el mundo antiguo. Isaías, capítulo 18, versículos 1 al 2 describe la tierra de Cus como un lugar de guerreros poderosos, diciendo: «Ay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Cus, que envía mensajeros por el mar en barcos de papiro sobre las aguas». Este pasaje enfatiza las capacidades navales avanzadas de Cus y su influencia de gran alcance, reflejando su prominencia en el comercio y la destreza militar. Los cusitas se mencionan a lo largo de la Biblia, no solo como un grupo de personas, sino también como actores clave en varias narrativas históricas. Su piel oscura distintiva se destaca en varias escrituras, subrayando su lugar único dentro de la narrativa bíblica. En Jeremías capítulo 13, versículo 23, el profeta pregunta: ¿cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Este versículo a menudo se cita como una referencia clara a la apariencia física distintiva de los cusitas, vinculándolos directamente con el continente africano y reconociendo sus características étnicas únicas. Otra mención significativa de Cus se encuentra en Números capítulo 12, versículo 1, donde se describe a la esposa de Moisés como una mujer cusita. En Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, lo critican por casarse con ella, reflejando cierta tensión debido a su etnia. Sin embargo, Dios defiende a Moisés, destacando que las diferencias raciales y culturales no obstaculizan el plan de Dios ni su favor. Esta historia demuestra la integración e influencia de los cusitas entre el pueblo de Dios, enfatizando su estatus respetado. El reino de Cus, o Nubia, fue una de las civilizaciones más antiguas e influyentes en la historia de África. Situado al sur de Egipto a lo largo del río Nilo, este reino era conocido por sus poderosos reyes, guerreros habilidosos y logros culturales. En su apogeo, el reino de Cus conquistó Egipto estableciendo la 25ª dinastía, a menudo llamada la dinastía cusita, que gobernó tanto a Cus como a Egipto. La Biblia reconoce la fuerza militar de Cus, particularmente en 2 de Crónicas capítulo 14, versículos 9 al 15, que narra cómo Sera el cusita lideró un vasto ejército contra el rey Asa de Judá. Aunque las fuerzas del rey Asa eran superadas en número, Asa oró al Señor, y Dios entregó a los cusitas en sus manos. Esta narrativa no solo subraya el poder militar de Cus, sino que también destaca su influencia de gran alcance en la historia bíblica. Ezequiel, capítulo 30, versículos 4 al 5, también menciona a los cusitas durante una profecía de juicio contra Egipto y sus aliados, incluyendo a Cus. Este pasaje ilustra cuán interconectado estaba Cus con otras naciones poderosas, consolidando aún más su importancia en el contexto bíblico e histórico. Los cusitas no solo fueron guerreros, sino también innovadores, constructores y comerciantes que influyeron significativamente en su región. Su imperio controlaba rutas comerciales cruciales, vinculando el interior de África con el Mediterráneo y el mundo del Medio Oriente. La riqueza de Cus provenía de su acceso al oro, marfil y otros recursos valiosos, lo que contribuyó a su poderoso y duradero legado. La importancia de Cus en la Biblia va más allá de su poder militar y político. Isaías capítulo 45, versículo 14, habla de los cusitas trayendo tributos, diciendo los productos de Egipto y el comercio de Cus, y los altos sabeos vendrán a ti y serán tuyos. Este pasaje sugiere que los cusitas no solo eran guerreros, sino también comerciantes ricos cuya influencia se extendía a lo largo y ancho. En Sofonías capítulo 3, versículo 10, destaca aún más el lugar de Cus en el plan redentor de Dios, declarando de más allá de los ríos de Cus: mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas. Este versículo profético señala un futuro donde los cusitas, junto con otras naciones, desempeñan un papel en la adoración a Dios, ilustrando la inclusión en el reino de Dios. La narrativa bíblica de Cus nos recuerda que las naciones africanas fueron parte integral de la historia antigua, dejando los descendientes de Cus una marca imborrable en el mundo. A través de sus civilizaciones avanzadas, su liderazgo hábil y sus interacciones con otras naciones poderosas, los cusitas jugaron un papel crucial en la configuración del antiguo cercano Oriente. A continuación nos dirigimos a Mizraim, el antepasado de los egipcios.
Mizraim, otro hijo de Cam, es una de las figuras más significativas en la Biblia porque sus descendientes establecieron una de las civilizaciones más icónicas del mundo, el antiguo Egipto. El nombre Mizraim a menudo se traduce directamente como Egipto en la Biblia, reflejando su conexión directa con la tierra conocida por sus grandiosas pirámides, conocimiento avanzado y poderosas dinastías. Los egipcios fueron pioneros en ciencia, arte, religión y gobierno, dando forma a gran parte del desarrollo del mundo antiguo y dejando un legado que continúa fascinando a la humanidad hoy en día. Mizraim aparece en Génesis capítulo 10, versículos 13 al 14, como el padre de varios grupos, incluyendo los luditas, anamitas, leabitas, naftujitas, patrusitas, caslujitas, de quienes surgieron los filisteos y caftoritas. Estos grupos representan a diversos pueblos dentro y alrededor del antiguo Egipto, enfatizando que los descendientes de Mizraim no solo se limitaron a Egipto, sino que también influyeron en la región más amplia del norte de África y el Mediterráneo oriental. La civilización de Mizraim Egipto floreció a lo largo del río Nilo, que proporcionaba tierra fértil, agua y recursos esenciales para sostener grandes poblaciones. Esta ventaja geográfica permitió que Egipto se convirtiera en un centro de agricultura, comercio e intercambio cultural. El sofisticado entendimiento de los egipcios en matemáticas, ingeniería y medicina los posicionó como una de las sociedades más avanzadas de su tiempo. A lo largo de la Biblia, Egipto juega un papel prominente en la historia del pueblo de Dios. Desde los tiempos de Abraham hasta el Éxodo y más allá, Egipto se describe como una nación poderosa e influyente. Notablemente, Egipto a menudo se menciona como la tierra de Cam en pasajes como el Salmo, capítulo 105, versículos 23 y 27. Entonces Israel entró en Egipto, Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam, e hicieron sus señales entre ellos, sus maravillas en la tierra de Cam. Estos versículos destacan la conexión de Egipto con la línea de Cam, resaltando la herencia compartida entre los egipcios y otros pueblos africanos. La Biblia también resalta la grandeza e influencia de Egipto a través de varias profecías y relatos históricos. En Isaías capítulo 19, versículos 1 al 4, Dios habla de Egipto, demostrando su prominencia. El Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, y el corazón de los egipcios se derrite de miedo. Este pasaje no solo enfatiza los desafíos espirituales de Egipto, sino que también confirma su estatus como una civilización poderosa y reconocida. Egipto frecuentemente sirvió como un lugar de refugio durante tiempos de hambruna y crisis. En Génesis capítulo 12, versículo 10, leemos que Abraham descendió a Egipto para escapar de la hambruna, marcando una de las primeras interacciones significativas entre los hebreos y los egipcios. Y más tarde, José, un descendiente de Abraham, fue vendido como esclavo por sus hermanos y ascendió al poder en Egipto, convirtiéndose en el segundo después del faraón. Génesis capítulo 41. Su planificación estratégica salvó a Egipto y a las naciones circundantes de una hambruna severa, demostrando el papel fundamental de Egipto en la narrativa bíblica más amplia. Sin embargo, Egipto también fue un lugar de conflicto, particularmente en la historia del Éxodo, donde los israelitas fueron esclavizados bajo duras condiciones. La opresión del pueblo de Dios llevó a intervenciones dramáticas de Dios, incluyendo las 10 plagas y la milagrosa apertura del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14. La historia del Éxodo es uno de los eventos bíblicos más conocidos, subrayando el papel de Egipto tanto como un lugar de refugio como un símbolo de opresión. La avanzada civilización de Egipto tuvo un impacto duradero en los israelitas y en el mundo en general. Los egipcios fueron conocidos por sus contribuciones a la ciencia, el arte y la religión. Desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura, los jeroglíficos, y realizaron avances significativos en medicina, matemáticas y arquitectura. Muchas de estas innovaciones influyeron en las culturas vecinas y continúan siendo estudiadas hoy en día. Bíblicamente, Egipto a menudo se veía como un lugar de tentación, donde los israelitas se sintieron atraídos por dioses y prácticas extranjeras.
Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, describe el mandato de Dios a los israelitas diciendo: «Echad de vosotros las abominaciones en que ponéis los ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto». Este versículo resalta la tensión espiritual entre las prácticas politeístas de Egipto y la fe monoteísta de los israelitas. A pesar de estas tensiones, Egipto también fue un lugar donde el poder de Dios se mostró de manera dramática, demostrando su soberanía sobre todas las naciones. En Oseas capítulo 11, versículo 1, Dios recuerda su protección sobre Israel, diciendo: «Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Este versículo no solo refleja el Éxodo, sino que también se repite en el Nuevo Testamento cuando Jesús y su familia huyen a Egipto para escapar del rey Herodes. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Esta conexión enfatiza aún más el papel recurrente de Egipto como un lugar tanto de refugio como de cumplimiento de la profecía. Los descendientes de Mizraim fueron parte de la narrativa africana más amplia, conectando la rica historia de Egipto con otras naciones descendientes de Cam, como Cus y Fut. Esta interconexión nos recuerda que África no estaba aislada en el mundo antiguo, sino que era un jugador clave en la historia bíblica. En Isaías capítulo 19, versículos 19 al 25, ofrece una profunda profecía sobre el futuro papel de Egipto en el plan de Dios, declarando: «En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto. El Señor herirá a Egipto con una plaga, los herirá y los sanará». This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Se volverán al Señor, y Él responderá a sus ruegos y los sanará. Esta profecía visualiza un futuro en el que Egipto, Asiria e Israel se unirán en la adoración a Dios, destacando la inclusividad del reino de Dios y su plan redentor para todas las naciones, incluidas aquellas con herencia africana. El legado de Mizraim, como el antepasado de los egipcios, subraya las profundas conexiones históricas y espirituales entre el mundo bíblico y las civilizaciones africanas. Las contribuciones de los egipcios a la ciencia, el arte y la religión los distinguieron como una de las culturas más influyentes del mundo antiguo, y su presencia reiterada en la Biblia resalta la importancia de África en la narrativa bíblica. Ahora, pasemos a Fut, un linaje del norte de África con influencia militar. Fut, uno de los hijos de Cam, se asocia tradicionalmente con regiones del norte de África, o particularmente áreas correspondientes a la actual Libia o tierras al oeste de Egipto. Los descendientes de Fut son reconocidos en contextos históricos y bíblicos como un grupo distinto que desempeñó un papel notable en el mundo antiguo, especialmente en contextos militares. Se cree que los descendientes de Fut se establecieron en lo que hoy es Libia y las regiones circundantes a lo largo de la costa mediterránea del norte de África. Esta área era conocida en la antigüedad por su importancia estratégica debido a su ubicación a lo largo de las principales rutas comerciales y militares. El pueblo de Fut a menudo se asociaba con otros grupos del norte de África y del Medio Oriente, lo que indica su integración en el panorama cultural y geopolítico más amplio del antiguo Cercano Oriente. La Biblia menciona frecuentemente a Fut en el contexto de alianzas militares y guerras, destacando la participación de los descendientes de Fut en conflictos significativos. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 30, versículo 5, enumera a Fut junto a Cus, Lidia y otras naciones como aliados de Egipto que enfrentarían juicio durante la declaración de Dios contra Egipto. Cus y Fut, Lidia y toda Arabia, Libia y el pueblo de la tierra del pacto caerán a espada junto con Egipto. Este pasaje subraya la asociación de Fut con poderosas coaliciones militares y su participación en conflictos regionales. De manera similar, en Ezequiel capítulo 38, versículo 5, Fut se menciona como parte de la coalición de naciones lideradas por Gog,
que se levantarían contra Israel en el escenario profético de los últimos tiempos. La inclusión de Phut en estos contextos militares sugiere que los descendientes de Phut eran conocidos por su cultura guerrera y sus alianzas con otras potencias prominentes de la época. Es probable que la gente de Phut participara como mercenarios o fuerzas aliadas en diversas campañas militares, alineándose con naciones poderosas como Egipto y Persia. Sus habilidades en combate y su posición estratégica en el norte de África los convertían en aliados valiosos en los conflictos regionales. La destreza militar de los descendientes de Phut contribuyó a su reputación como un grupo de personas formidable en el mundo antiguo. En relatos históricos fuera de la Biblia, las regiones del norte de África asociadas con Phut eran conocidas por su caballería y combatientes habilidosos, lo que respalda aún más la descripción bíblica de Phut como una nación guerrera. Estas regiones a menudo suministraban soldados a los grandes imperios, reflejando su papel integral en las redes militares antiguas. Aunque no está tan documentado como Cus o Mizraim, la conexión de Phut con el norte de África sitúa a sus descendientes dentro de la narrativa africana más amplia. Los descendientes de Phut representan un linaje que contribuyó a la historia militar del mundo antiguo y formaron parte del diverso mosaico de civilizaciones africanas y del cercano oriente. Es su papel como guerreros y aliados en varios conflictos destaca su impacto en la dinámica regional de su tiempo. El legado de Phut, aunque menos prominente en los textos bíblicos, sigue siendo una pieza importante de la historia de los descendientes de Cam, ilustrando el alcance y la influencia de los linajes africanos en la configuración del mundo antiguo. Ahora, los descendientes de Cam, particularmente Cus, Mizraim y Phut, están directamente conectados con el continente africano y los orígenes de los pueblos africanos. Estos linajes dieron lugar a algunas de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la historia, incluyendo Egipto y el reino de Cus. El relato bíblico subraya las significativas contribuciones de estos linajes africanos, destacando su importante papel en el entramado de la historia humana. La Biblia pinta una poderosa imagen de la unidad y diversidad de la humanidad, enfatizando que todas las personas, independientemente de su raza, cultura o idioma, provienen de una sola familia. Este concepto fundamental resalta el diseño de Dios para una raza humana diversa pero interconectada, subrayando que nuestras diferencias no están destinadas a dividirnos, sino a enriquecer la experiencia humana. La Biblia afirma claramente que la humanidad proviene de un solo antepasado, reafirmando nuestra herencia compartida. En Hechos capítulo 17, versículo 26, el apóstol Pablo se dirige al pueblo de Atenas, declarando: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los tiempos señalados y los límites de sus territorios. Este versículo subraya la idea de que todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias, comparten una ascendencia común a través de Adán y Eva, y más tarde a través de Noé y sus hijos después del diluvio. Al reflexionar sobre los orígenes bíblicos de los pueblos africanos, es crucial entender que la Biblia presenta una historia humana unificada. Todas las naciones, incluidas las de ascendencia africana, tienen un lugar en el plan redentor de Dios. Y las contribuciones de Cus, Mizraim y otros linajes africanos son un testimonio del rico y diverso mosaico de la humanidad. Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos recuerda: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este versículo encapsula el corazón del mensaje de la Biblia, que en Cristo estamos unidos más allá de nuestras diferencias. En conclusión, la Biblia ofrece una poderosa narrativa de unidad y diversidad, mostrando que los pueblos africanos tienen raíces profundas en la historia bíblica. Desde las poderosas naciones de Cus y Mizraim hasta la inclusión de individuos africanos en la iglesia primitiva, las Escrituras destacan el profundo impacto de los pueblos descendientes de africanos a lo largo de la historia. Comprender estos orígenes nos ayuda a ver que nuestras diferencias no son divisores, sino hermosos aspectos de la creación de Dios. Al abrazar nuestra herencia compartida, celebramos las contribuciones únicas de cada grupo de personas, reconociendo que todos somos parte de una sola familia humana.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del relato bíblico de los orígenes de los pueblos africanos. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video para seguir explorando estas profundas verdades juntos. Tu apoyo nos ayuda a traer más contenido que inspira e informa. Hasta la próxima, mantente bendecido y sigue buscando sabiduría.